Hola, hola, ¿cómo les va? Esto es ISEL TV, el programa de televisión del Instituto Superior de Estudios Lomas de Zamora. Hoy acompaño al licenciado en Letras Juan Antonio Lázara, docente e investigador, entre otras actividades que iremos conociendo a lo largo de esta charla. No voy a presentar el tema de esta entrevista, porque prefiero que ustedes, al finalizar la misma, determinen o elijan si se trata de una charla de arte, de educación, de vocación, de patrimonio artístico o todo eso. Gracias, Juan, por acompañarnos. Un gusto, Juan Carlos. Para mí es un placer poder compartir este momento. Hay un dicho popular que pongo a prueba a menudo, y es el que reza que lo que se hereda no se roba. En tu biografía se cumple, porque el arte estuvo presente en tu padre y en las experiencias que él puso a tu alcance. ¿Cuáles fueron y cómo las capitalizaste luego? Bueno, te agradezco. No es frecuente que un entrevistador se acuerde del padre del entrevistado. Para mí es un gusto recordar a mi padre, que fue profesor de Bellas Artes, estudió de grande, en una época que la Argentina, el hijo de inmigrante, podía formarse, estudiar, darle para adelante. Y sí, él era pintor de autos y terminó siendo pintor de cuadros y después las circunstancias de la vida lo llevaron a armar altares en una marmolería en forma artística, ¿no? Antes de que la iglesia se reforme, las parroquias tenían altares con mucho lujo de mármol. Él se dedicaba a los altares religiosos y después las circunstancias de la vida hicieron que se tenga que hacer cargo de esa marmolería y terminó siendo industrial y le fue muy bien como industrial. Pero siempre le quedaron los antiguos amigos de la Escuela Nacional de Bellas Artes, Antonio Pujía, Leo Vinci y tantos artistas que hoy son octogenarios, ¿no? Pero son muy conocidos. Y él me llevaba a visitarlos como amigo, no tanto como artista, pero de a poco yo creo que en un niño va quedando esa huella, ¿no? Yo iba a visitar a grandes maestros del arte argentino como quien va a visitar a un amigo que puede ser electricista, abogado, plomero. Yo no sabía que eran ni conocidos ni poco conocidos, pero sí veía cómo era la vida íntima de lo que son los artistas, ¿no? Y insisto con la pregunta, ¿cómo después esto vos lo capitalizaste? Porque hasta aquí me relataste un poco lo que hizo tu padre, Claro. y cómo incidió en vos. Pero después esto te sirvió, lo llevaste a la práctica, ¿qué tomaste de esas experiencias? Bueno, como suele suceder, uno en la adolescencia termina riñendo o alejándose de los padres, lo cual me parece que es una circunstancia normal, que uno en la adolescencia rompa con los padres. Entonces yo tuve muchos años sin hablar con mi padre y seguí otra carrera totalmente distinta, vinculada a las humanidades, pero distinta. Pero poco a poco las vueltas de la vida me llevaron a que a nivel posgrado, a nivel formación, termine dedicándome al arte, no tanto como en la parte práctica, sino en la parte teórica. Siempre me interesó mucho la historia del arte, pero creo que es la huella que dejó mi padre, que más bien él le gustaba pintar. Después no pudo, a lo mejor, realizar carrera profesional destacada porque se dedicó a la industria, pero en germen de algún modo me lo dejó. Si bien yo no puedo agarrar un pincel ni ningún instrumento práctico, sí puedo hablar de lo que hicieron otros, que a mí me da un gran placer. Y es más, yo creo que en Argentina, estoy convencido de esto, necesitamos más consumidores de arte que productores de arte. Porque hay mucha gente que produce arte, tal vez demasiado, pero tenemos poca masa crítica de consumidores y eso es lo que hay que formar. Por eso me propuse educar en el arte, ¿no? Para ir formando de a poco conciencia, mercado y que los artistas puedan comunicarse con gente que pueda entender su obra. Bueno, por eso me interesa tanto la teoría y la historia del arte. ¿Es correcto si digo que también tu madre es motivo de encuentro con las raíces? No solo españolas, sino indígenas. Esa vocación por el ser, ¿es motor de tu interés por el patrimonio artístico y monumental? Bueno, de muy chico nosotros íbamos al campo de mi madre, que queda en la provincia de Buenos Aires, en la zona de Las Flores. Un campito chiquito, pero que en otra época mis ancestros llegaron a tener 360.000, 400.000 hectáreas en la provincia de Buenos Aires, en la zona donde estaba Rosas, justamente.
Pero bueno, mi abuela tuvo 15 hermanos, mi madre tuvo 17 hermanos, los campos se fueron subdividiendo, pero siempre fuimos allá y aún conservo el casco del campo. Y siempre me quedó ese gusto por lo que es el patrimonio, ¿no? El patrimonio es lo que heredamos de nuestros padres. En nuestro caso, un campo tendido. Pero está toda la tradición que tiene que ver con la historia argentina. Nuestros vecinos eran los Bioy, ¿no? Teníamos otra vecina destacada que era Alicia Jurado. Es decir, gente que tenía campo, pero que también tenía una fuerte formación cultural y estética, ¿no? Entonces, por eso me interesó tanto el patrimonio. Jorge Luis Borges y Adolfo Bioy Casares están presentes en Pardo. Y Pardo está presente en tu vida. Es el ambiente cargado de historias argentinas y de escritores notables. ¿Impactó en tu decisión por estudiar y graduarte en letras? Y seguramente, porque de chico para nosotros la estancia Rincón Viejo, donde Bioy Casares y Borges escribían juntos, era un lugar mítico, donde había una biblioteca que mi padre decía, sí, la biblioteca está toda en francés y en inglés. Ya era una rareza en la provincia de Buenos Aires, donde mucha gente ni terminó la primaria, entonces era una situación rara, una biblioteca en lenguas extranjeras, en un lugar donde la mayoría no había terminado la primaria y te puedo asegurar que ni sabía leer. No, mucha gente en la primera mitad del siglo XX. Me pareció raro. Además, esa estancia tenía esculturas, tenía estatuas griegas, tenía cañones, tenía cosas muy raras para lo que puede ser un pueblo en la provincia de Buenos Aires. La verdad que era un viaje en el tiempo poder entrar a la estancia Rincón Viejo. Y de a poco me interesó la obra, ya siendo grande, me interesó la obra de Bioy Casares, una obra fascinante desde el punto de vista de la calidad artística. Y sí, me interesó las letras de algún modo por esa costumbre que teníamos nosotros de frecuentar esa estancia que tenía esa gran biblioteca. Hay otras influencias en tu formación. Me refiero a la religiosa y a la militar. Ajá. Me voy a permitir un exceso de interpretación para que me corrijas. ¿Es posible que esas dos influencias te llevaran a Malvinas como voluntario? Bueno, en realidad yo lo que fui voluntario, pero simplemente lo que llegamos es a Bahía Blanca, ¿no? A Bahía Blanca llevando alimentos, llevando cuestiones tan necesarias para las tropas que estaban en Malvinas. Pero si bien soy de la generación de Malvinas, que tengo amigos que han estado combatiendo en las islas, y superiores me refiero a superiores que han sido oficiales míos en el Liceo Militar, no llegué a estar allá, pero sí fui como voluntario civil a colaborar con el envío de pertrechos y de donaciones en el año 82. Yo había hecho el Liceo Militar General San Martín durante 4 años, porque mi padre era profesor de Bellas Artes de allí. Para mí fue una verdadera tortura ir al Liceo Militar, no quería, realmente sufrí mucho. Era en una época en donde también los militares gozaban de un gran prestigio, ¿no? Los años 70. Y yo me quería hacer echar, pero realmente no me echaban porque mi padre era profesor ahí, muy reconocido, y tenía muchos vínculos con los sectores militares de aquella época, entonces no me echaban. Y la verdad que la pasé muy mal. Y cuando logré irme, años después, yo hice mi tesis de licenciatura sobre lo que producían los adolescentes militares. Me interesó mucho a través de los archivos de mi padre, que había sido profesor de Bellas Artes ahí muchas décadas. Me puse a analizar qué es lo que produce en humor gráfico, en escritura, en dibujo, en arte, un adolescente que está sometido a una formación militar. Y entonces salió un libro que se llama Los adolescentes militares, que fue muy crítico en su momento, incluso se hizo como una especie de hoguera en el liceo repudiando esa publicación. De algún modo fue mi catarsis por haber sufrido tanto ahí. Ahora los años pasan y yo tengo otra percepción distinta de lo que son las Fuerzas Armadas, por supuesto, porque uno va cambiando. Hablando de experiencias, en 1993 lanzaste la nueva guía del estudiante, que hoy es un multimedio educativo. ¿Cuál es tu percepción acerca del proceso de elección de una carrera? ¿Y qué otras acciones llevas adelante en el orden de la orientación vocacional?
Bueno, en el año 93 yo había estado becado en España durante un tiempo por la Fundación Ortega y Gasset y volví y digo, ¿qué hago? ¿No? Como cuando uno vuelve. Pero pienso que hay una edad muy crítica en el joven, que no es tanto la adolescencia, sino los 24 o 25 años que uno cuando ya tiene que levantar vuelo definitivo, ¿no? Por lo menos en esta época donde cada vez dura más la adolescencia. Entonces a los 24 o 25 años, ¿qué hago? Y ahí me puse a armar una cooperativa editorial, de la cual quedaron un par de personas nada más, y ahí armamos una sociedad anónima y largamos la guía del estudiante. Con el fin de orientar a la gente, porque se abrían cada vez más universidades, más carreras, más institutos terciarios, y la gente estaba muy desorientada. Entonces creo que encontramos un nicho en el mercado que nos permitió dar el espacio a tantas instituciones que querían llegar al estudiante. Y ahí fundamos la guía del estudiante y ya cumplimos más de 20 años. Y el objetivo era justamente explicarle a los jóvenes cuáles son las carreras que tiene la Argentina, las alternativas, porque no solo existe la Universidad de Buenos Aires, la Universidad Nacional de La Plata, sino que hay muchas otras alternativas que en aquel momento eran desconocidas y que se siguieron proliferando, ¿no? Y que nos parece que es una herramienta muy útil para que se conozcan las distintas carreras que hay en la Argentina, más allá de las tradicionales, y las distintas instituciones universitarias y terciarias, más allá de las conocidas. Ese es el objetivo que buscamos. Supongo que a esta altura de la charla, nuestros televidentes advirtieron que llevaste una vida muy activa. Y además creo que eso te habrá otorgado algunos privilegios. No me refiero a los materiales, sino a aquellos que te permitieron interactuar con presidentes, rectores, decanos, personalidades. Me interesa especialmente entre ellos tu vínculo con el doctor René Favaloro. Bueno, Favaloro fue uno de los primeros que apoyó esta nueva editorial, ¿no? Con la universidad, acababa de fundar en la Universidad Favaloro, que ya era un instituto de formación de posgrado de hace un tiempo, mucho tiempo atrás. Y la verdad que Favaloro fue siempre una persona auténtica. Si estaba enojado, lo iba a estar enojado frente a los medios, ¿no? Como mucho político que hoy vemos que está sonriente frente a los medios y después en forma privada tiene otra actitud. Favaloro, una figura pública que era igual en el ámbito privado que como era en la exposición ante los medios. Eso es lo primero que admiré. Una persona muy rigurosa, muy disciplinada, incluso con la gente que tenía a cargo. Y cuando fue el fallecimiento de Favaloro, la verdad que espontáneamente se me ocurrió que tenía que conocer los radios, los medios de comunicación, la voz de Favaloro, porque si bien él había aparecido mucho en los medios, muchas veces uno buscaba imágenes, la voz de Favaloro opinando sobre distintos temas y no la encontraba. Entonces sacamos un CD que en su momento fue muy exitoso, que lo regalábamos a los medios, con el pensamiento de Favaloro. Y mucha gente pudo escuchar al doctor Favaloro en distintas, digamos, el espectro del pensamiento del doctor Favaloro, gracias a estas grabaciones que fuimos difundiendo. Yo creo que fue un ejemplo de vida porque es el rigor que necesitamos los argentinos, la disciplina para poder crecer, para poder progresar. Entonces yo creo que Favaloro da el ejemplo en esas dos cuestiones, continuidad y rigor, ¿no? Por eso me parece importante para los argentinos su modelo. Juan, de las distintas comunidades de jóvenes que tuviste oportunidad de visitar, ¿cuáles te parecen más eficaces en la elección de su carrera? Y apelando a tu experiencia, ¿cuáles crees que son las carreras emergentes? Bueno, cuando vos recorres el interior del país te llevas muchas sorpresas. Por ejemplo, en una oportunidad estuve en Macachín, provincia de La Pampa. Siempre me llaman los intendentes, yo he recorrido 122 ciudades. Conozco, chiquitito así. ¿Eh? Conozco, digo, chiquitito Macachín, así. Sí, el pueblo de Vasco. Bueno, me dice el intendente, bueno, decirle a los chicos que sigan algo que tenga que ver con el campo, porque hace 20 años que ninguno sigue ingeniería agronómica y nosotros vivimos del campo. La gente sigue marketing, diseño de páginas web, todo lo que quiera, pero del campo, que es de lo que vivimos, nadie quiere seguir. Bueno, esta es la situación de muchos lugares de la Argentina. La gente se interesa por cuestiones que tienen que ver con lo mediático, con las modas, pero no con la realidad que necesita el prójimo, ¿no? Si estamos en una comunidad que necesitamos técnico superior en lechería, como Macachín, los lecheros, la gente que venía a formar a los tamberos venían desde la provincia de Córdoba, porque no había formación en La Pampa.
Por ejemplo, te vas a la Patagonia, lo mismo me pasaba en Colonia Sarmiento. El intendente me decía, decirle a los chicos que sigan ingeniería en petróleo, ingeniería química, porque es lo que necesita la provincia. Y bueno, lo mismo, el mismo caso, la gente se vuelca a carreras que nada tienen que ver con la realidad de la Argentina, a tal punto que tenemos 15.000 nuevos abogados por año y tenemos media docena de nuevos ingenieros navales por año. De manera que si haces una simple división, tenés, ¿cómo te puedo decir? Un ingeniero naval por cada 2.500 abogados, por decir una cosa, ¿no? Un ejemplo. Y así en muchas otras disciplinas. Tenemos carreras muy saturadas, como por ejemplo, también tenemos el problema de medicina. Tenemos muchos médicos, pocos enfermeros, y ese es el gran desfasaje que hay en la Argentina, ¿no? Que tenemos sobrecapacitación en algunas áreas y en otros sectores estamos infracapacitados, ¿no? Y eso es lo que tenemos que tratar de cambiar, ¿no? Sí, de corregir. De corregir. Comprometiste a los padres de tus alumnos en la formación estética de sus hijos. Ajá. ¿Cómo lograste ese compromiso? Bueno, es cierto, nosotros hacemos clases públicas los sábados, donde pueden venir mis alumnos. Yo tengo alrededor de 300 alumnos por cuatrimestre, entonces se junta mucha gente. Pero además invitamos a los padres. ¿Cómo logramos esto que los adolescentes traigan a los padres? Bueno, le damos un sistema de crédito. Es decir, si vos traes a tus padres a las clases, si vos traes a tu padre a clase, vas a tener un punto a favor en los exámenes. ¿Por qué? ¿Cuál es este criterio? Y el criterio es que todo lo que sale del aula para afuera es formativo. Si yo logro sacar los contenidos del aula fuera del aula, ahí me puedo considerar un profesor exitoso. Si yo simplemente lo que hago es que el estudiante abra el cuaderno cada lunes que me tiene a mí como profesor y después lo cierra hasta el lunes siguiente, ahí fracasé como profesor. Entonces, la idea es sacar los contenidos fuera del aula. Así yo enseñara tornería o enseñara electricidad, plomería o historia del arte, que es lo que a mí me compete. Entonces, como enseño monumentos, patrimonio público, lo que le pedimos a los alumnos, traigan a sus padres. Entonces recorremos el cementerio de la Recoleta, recorremos el Rosedal de Palermo y siempre el alumno con los padres. Hablando de intereses, digo que el patrimonio público se recorta entre tus intereses. ¿Ese es el qué? ¿Cuál es el para qué de tu interés? Bueno, el patrimonio público, los monumentos, los espacios verdes que tenemos en una ciudad son los que nos da calidad de vida. Es decir, si no, nosotros somos burros de trabajo, que vamos de casa al trabajo, de trabajo a casa, y bueno, la vida es muy rutinaria de ese modo. Entonces en las ciudades tenemos espacios que hacen al ocio, espacios que hacen al ocio, espacios que hacen a la recreación, espacios que hacen a la cultura. Y esos espacios son los monumentos públicos. Entonces, una ciudad tiene mayor calidad de vida cuanto mejor cuida sus monumentos públicos. Porque la otra parte es la parte utilitaria, dónde vivimos, dónde comemos, dónde nos curamos, dónde fabricamos cosas. Pero después está la parte estética, que son los monumentos. Y yo soy un convencido que mejoramos nuestra calidad de vida cuanto más cuidemos nuestros monumentos. Y las ciudades que tienen mayor calidad de vida, no es casual que son los que tienen sus monumentos en mejor estado. Pensemos París, Londres, pensemos Montreal, pensemos Madrid, ¿no? Y en Buenos Aires tenemos mucho para hacer y más también en todo el Gran Buenos Aires, ¿no? Que tenemos que cuidar nuestro espacio público que está muy deteriorado. Y ahora tenemos esta situación insólita, que es que el gobierno nacional, con la complicidad, estoy hablando del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, junto con el accionar del gobierno nacional, de descuartizar y destruir el monumento a Colón. Una locura, porque los argentinos tenemos sangre italiana en un 60%. Aquí mismo en tu zona, ¿no? La mayoría hijos, nietos, bisnietos de italianos cuyo principal referente era el monumento a Colón y que lo hemos destrozado. Es muy triste ver el monumento a Colón, ¿no? Aparte, fruto de la ignorancia, porque si Colón no fue algo, genocida, los genocidas habrán venido después, pero Colón fue un ejemplo de emprendedor, de aventurero, incluso más de profesional de la navegación, ¿no? Y lo más importante de todo es que Colón es el símbolo de la italianidad. Más allá que te guste o no Colón, es como el Martín Fierro para nosotros. A Borges no le gustaba el Martín Fierro. Más allá de eso, el Martín Fierro, hasta mismo Borges lo reconocía, es nuestro libro madre. Entonces hay símbolos en una cultura
que son indiscutibles. No vas a discutir el Quijote para los españoles, es lo mismo Colón para los italianos. Por eso me pareció una enormidad y aprovecho tu pregunta para señalar que debiéramos proteger, el Estado debería proteger los monumentos, no destruirlos, ¿no? Para cerrar, te saco del tema y te llevo a otro aspecto que me interesa. ¿Qué significa la muerte para un católico que conoce a otras religiones y que además interpreta los distintos caminos de la fe? Bueno, lindo que me hagas esa pregunta, te agradezco porque yo en los últimos años inicié una búsqueda de otras culturas, ¿no? Me interesé mucho por Oriente, he hecho muchos viajes a la India, a Asia, a tal punto que ahora, bueno, mi mujer y mi hijo son japoneses, ¿no? Está por acá tu hijo. Están por ahí, sí. Le vamos a pedir a tu esposa, a ver si está detrás de cámara, si le permite venir. Mientras lo ubican, claro. Me seguís contando. Que la percepción de la muerte en otros pueblos es como que está más presente. Nosotros en Occidente es como que negamos la muerte. Poca gente va a los cementerios. A mí que me apasiona el arte funerario, cementerios están vacíos, la gente cada vez va menos, cada vez se hacen menos monumentos. En cambio en Oriente está muy presente la muerte. Por ejemplo, en el hinduismo hay una ceremonia que es la ceremonia de cremación, a orillas de un río sagrado, hay toda una ceremonia importante, ¿no? En el budismo también, ¿no? La cremación, en el shintoísmo también, más que nada en Japón es en el budismo, son los monjes budistas los que se encargan de la ceremonia funeraria, y tenemos muy presente la muerte y tenemos muy presente en Oriente, ¿no? Muy presente a lo que es la vejez y la ancianidad, cuestión que en Occidente negamos a los ancianos y negamos la muerte. Por supuesto que esto es generalizando, porque también se da situaciones diferentes, donde está muy presente el anciano en una familia, pero en general nosotros descuidamos a los ancianos, ya lo mencionó el Papa, ¿no? Los olvidados, los ancianos, los niños, y pensar en la muerte, es como una negación. En otras culturas no es así, y eso es lo que a mí me fascina de Oriente, ¿no? Ver la presencia constante de la muerte entrelazada a la vida, ¿no? El país que a mí más me encanta ir es India, y ahora hace poco estuve en Japón, que también fascinante, el entrelazamiento que hay entre las nuevas tecnologías y la tradición que hay en Japón, para nosotros es impensable. De manera que tenemos mucho que aprender de Oriente, y por eso en los últimos 6, 7 años, en la Universidad Nacional de La Rioja, tuve la suerte de hacerme cargo de la Cátedra de Arqueología y Liturgia, donde empezamos a difundir en nuestro medio las religiones orientales, ¿no? A través de la gran obra del ex rector de la Universidad de La Rioja, Telio Roldán, Enrique Telio Roldán, que hizo esta carrera que se llama Religiones Comparadas. Y a partir de ahí reflexionamos sobre la muerte, pero desde las distintas perspectivas religiosas, ¿no? Incluido, por supuesto, el catolicismo. Juan, a tu hijo parece que no lo encuentran. La verdad que fue un gusto esta charla contigo. No, la verdad que yo me sentí muy complacido del interés que ustedes tienen, especialmente por todo lo que investigaron sobre mi vida. Ahí está, se llama Shinto. No sé. Vení, Shinto. Vení. Mirá cómo va. Mirá. Digamos que la traducción es camino de la verdad. Shin, verdad, todo, o Tao en chino, en japonés, todo camino. Entonces Shinto es camino de la verdad, esperemos que haga honor a su nombre, eso el tiempo lo dirá. Pero bueno, genéticamente tiene la cultura occidental en el cabello y la cultura oriental en los ojos, ¿no? Así que... Y quiere hablar, él también quiere contarnos su verdad. Sí. Una vez más, gracias. No, gracias Juan Carlos y gracias a tu equipo, especialmente mi ex alumno Avellaneda, un excelente alumno, y a toda la comunidad de aquí de Licel que nos invitó a participar de este programa, y te doy mi agradecimiento en nombre de mi hijo, que es su primer programa de televisión. A vos también, gracias por acompañarme. Te espero la próxima semana. Larga y buena vida para todos.